Bueno, quiero contarles algo. Hace años, no sé, hace unos, la verdad no sé, voy a colocar cualquier año, más o menos 20 años atrás, algunos de los que están aquí no habían nacido. eh, Conocí a un joven, no, lo que voy a decir es una historia real. Este joven vivía en su casa, tenía unos 16 años, tal vez, 15 años, un muchacho, eh, bien parecido, vivía ahí con su papá. Pero él tenía un vicio, cogió un vicio que era el de la marihuana, pero fue algo gradual, comenzó en él, tanto así que comenzaron a desaparecer extrañamente cosas de la casa. Sospechoso, ¿verdad? El papá, pues, entendiendo la situación y viendo que no podía manejarla, llegó al punto en que le dijo, tiene que irse de aquí. Yo lo vi, o sea, yo vi a ese muchacho dormir en la calle y también vi a personas llevándole comida, vecinos llevándole comida porque tenía hambre. Él pensaba que era libre, pero realmente él estaba en esclavitud. Cuentan de los elefantes, yo no sé si sea real, que desde que son pequeñitos los atan a una estaca o algo ahí para que no salgan por ahí, para que no se escapen. Desde pequeñitos el elefante entonces intenta ala y salirse de allí. No puede porque todavía es muy pequeño, no tiene la fuerza suficiente. Pero pasa algo, el elefante va creciendo y cuando está grande y podría escaparse, no lo hace porque tiene algo en la mente. Esa experiencia que tuvo de pequeño le hace pensar que todavía si intenta salirse de ahí, no podrá. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nacemos bajo un contexto, bajo una vida, bajo unos parámetros en el hogar, en la casa donde crecimos, donde pensamos que como se hace allí, como se vive allí, sí debe ser la vida. Y estaba pensando, algo que en lo cual somos ciegos, hablo de la humanidad entera, es que nacemos esclavos. Y como nacemos esclavos y como siempre hemos sido esclavos, no nos damos cuenta que todavía lo somos. Eso pasa con la humanidad. Pasaba con los esclavos en la antigüedad. Tenían hijos, esos hijos nacían en la casa como esclavos y no conocían otro estilo de vida sino la esclavitud. Entonces, si usted le preguntaba a ese esclavo cómo está, bien, claro, bien, todo está normal. Siempre ha funcionado así, nos toca obedecer. Y en el tiempo de Jesús, y habían los griegos, en el tiempo de los griegos y los romanos, se tomaba a los esclavos como si fuera un, un- una parte del patrimonio. Usted lo contaba, tengo estas sillas, tengo esta casa, tengo esta propiedad y tengo esos esclavos, como si fueran parte del patrimonio, como una cosa y nacían y eran esclavos, pero no se daban cuenta en lo que estaban. Usted puede mirar fácilmente a un muchacho como el que yo les contaba y decir, se ve que está en esclavitud, porque estando en la casa, durmiendo bien rico en su camita, prefiere por su vicio dormir encima de un andén. No, pues obviamente está en esclavitud. Él no lo ve así, pero cada uno de nosotros, sin Cristo, está esclavo. Y usted cuando vea a su hijo o hija sin Cristo, o su hermano, o su mamá, o su papá, o quien sea, piense, él es esclavo o esclava porque está sin Cristo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Y cuando miramos en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 dice versículo 31.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, somos linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunta, ¿su hijo o hija o hermano o papá o mamá que están sin Cristo hace pecado? ¿Sí o no? Entonces la siguiente pregunta es, ¿él o ella es esclavo del pecado? Según esto, sí, esclavo del pecado. Y dice, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y hasta ahí, ahí vamos a volver y tratar de desmenuzar un poco el texto. Entonces regresamos al 31. Entonces Jesús habla con los judíos que habían creído supuestamente en él y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces me preguntaba a mí mismo, ¿qué significa permanecer? La palabra permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué significa permanecer? Habla de sentarme en una reunión y escuchar la palabra. Es un comienzo, es un inicio, pero ¿qué es permanecer? Es cuando esa palabra es parte de mi vida cotidiana, cuando esa palabra no solamente tiene que ver con la parte religiosa, con ir a la iglesia y abrir la Biblia, sino que tiene que ver entre semana, cada día. Cuando usted escucha, atiende y confía en la palabra de Dios. Cuando usted está pasando por problemas, por dificultades, y esa palabra de Dios le levanta. Cuando usted está pasando por problemas con su esposo y esposa, y usted va a la palabra de Dios o viene un versículo de la palabra de Dios a su mente que afecta su actitud o que cambia su actitud con respecto a él o a ella. Permanecer en la palabra de Dios no es, no es aprender versículos de memoria. ¿Es bueno aprender versículos de memoria? Sí, sí. Pero el hecho de aprender, solo el hecho de aprender versículos de memoria no es permanecer en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios afecte mi corazón. Dios está en completo desacuerdo, odia y rechaza la religiosidad. Nosotros ayer estábamos con Lina, mi esposa. Bueno, normalmente va Mila, pero ayer no pudo estar eh, en la fundación y estuvimos hablando acerca de Caín y Abel y hablamos de que Caín es el primer religioso. Algunos lo ven como si fuera el monstruo y seguramente hizo algo muy grave, matar a su hermano, pero el primer religioso fue él. ¿Y por qué? Porque él creía en la existencia de Dios, pero el problema de él fue que abandonó la manera que Dios estableció para establecer la propia, como su propio camino, para llegar hasta donde Dios está. Y es lo que hacen muchos hoy. Permanecer en la palabra de Dios no lo hacen el 100% de las personas que van a una iglesia local. Yo quisiera que usted y yo nos preguntemos hoy si yo estoy permaneciendo en la palabra de Dios. En mi vida personal, Dios la conoce, si yo estoy permaneciendo, porque está diciendo, si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis discípulos. Soy discípulo del Señor, estoy viviendo para Él, le quiero escuchar, quiero aprender, quiero hacer lo que Él dice. Entonces, Dios no, hay mucha religiosidad en el mundo, hay gloria, aleluya, y bueno, muchas cosas de esas, pero Dios quiere una vida genuina. ¿Tenemos fallas? Sí. ¿Tenemos errores? Sí, los tenemos, todos nosotros. Pero una cosa es tenerlos y otra cosa es decir, voy a permanecer así por siempre. No, le pido, Señor, ayúdame. Sé que estoy luchando con esto, sé que estoy luchando con lo otro. Y esto me muestra tu palabra que no está bien. Y como no está bien, dame la fuerza para que no sea más en mi vida. Pero primero, obviamente, antes de pedir cambios que el Señor transforme mi vida, debo haber tenido un encuentro con mi Señor Jesucristo, haber pedido perdón, haber creído de todo corazón en Él. Ese es el inicio, pero a continuación, en el cada día es permanecer en mi palabra. Entonces, si a ti te hacen un examen del 1 al 10, ¿qué calificación te das en ese tema? ¿Permanezco en la palabra del Señor del 1 al 10? ¿Cuánto te calificas? ¿Uno, dos, 10, 9, 8? ¿Cuánto? Y entonces seguramente todos tenemos que mejorar. Pero a continuación, el versículo 32 entonces dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa palabra conocer, creo que está en Jeremías, que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No sé si está en Jeremías 9:23, no estoy seguro, pero allí en Jeremías. Y dice, conoceréis la verdad. El conocer es más que una experiencia de momento. Algunos tenemos canciones cristianas que nos gustan, que nos llegan, que nos quebrantan, que nos animan, que uno dice, wow, qué canción como me mueve el corazón. Pero el conocer a Dios habla de una experiencia auténtica con Él, no de un momento dado específico, sino de un inicio de mi vida con Él y de un continuo caminar con Él. Conocer a Dios habla de que creo en Él de todo corazón, creo que murió por mis pecados, le he pedido que me limpie, pero también le he dicho, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Quiero tomar cada decisión solo si tú quieres que la tomes. Y quiero parar donde tú quieres que pare. Quiero, Señor, tomar de la fuente dulce de la comunión contigo cada día. No quiero vivir sin ti jamás. Conocer a Dios implica tenerlo en cuenta en mis decisiones más importantes. Conocer a Dios es esa relación que tengo con un Dios vivo, existente, que es real, que es presente, que está en mi vida y que dio su vida por mí. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y me preguntaba esa palabra libre, ¿qué significa? Y si estoy disfrutando de esa libertad espiritual que Dios quiere que disfrute y que me da a través del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar en Romanos capítulo 6. Versículo 15, Romanos 6:15. Está hablando del pecado, de la gracia de Dios. Está hablando que somos salvos a través de Jesús, que somos salvos por su obra, que la justicia viene porque Cristo pagó por mí. Preciso un capítulo antes dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por la obra de Él. Y en base a eso dice,
no depende de nosotros, depende de Él, de lo que Él hizo. Pero a la vez dice, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Si la salvación es por lo que Cristo hizo, entonces vamos a pecar como se nos antoje, vamos a vivir de cualquier manera. Y la respuesta es no, no. Dice versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es contundente. Me gusta estas respuestas de la palabra en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como término, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos salvos por pura gracia, ¿sí o no? ¿Cómo? Así, amén. Bueno, los hizo dormir el predicador, ya vi. ¿Somos salvos por pura gracia? Cierto, sí. Pero Dios quiere que vivamos como se nos antoje. Dios quiere que pequemos y pequemos porque Dios nos salvó por gracia. No. Es más, Dios no lo quiere, obviamente, Dios no lo quiere, pero yo no voy a estar feliz pecando y pecando tampoco, porque cuando el Señor me salva, coloca su Espíritu Santo en mi vida. Ese Espíritu Santo en mi vida me dice, no está bien lo que haces. Ese Espíritu Santo en mi vida me dice, lo que vivías antes, esas palabras que decías antes, esas prácticas que tenías antes, esos vicios que en los cuales estabas antes, ya no está bien ahí, ya no estás bien ahí. Busca al Señor, vive en la libertad. Esos vicios deben de quedar atrás, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, la salvación es por gracia, pero Dios, por su Espíritu, me anima, me levanta, me muestra y me dice, viva en esa vida nueva que le he dado. No depende de su comportamiento la salvación, pero si usted es salvo, va a querer vivir para su Señor. Entonces, por eso dice versículo 15 y volveremos para pensar un poquito más acerca del texto que hemos leído. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Y el 16 habla de una esclavitud, que si os sometéis como esclavos a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, usted y yo, sin Cristo éramos esclavos. ¿Qué significa esclavo? Que yo no era dueño de mi voluntad. Yo pensaba que yo hacía lo que quería, pero realmente había alguien, el pecado, que me imponía lo que tenía que hacer, solo que no me daba cuenta. Estas cadenas de esta esclavitud son cadenas invisibles. Por eso muchas personas creen que están viviendo en libertad,
cuando en realidad están viviendo en esclavitud. Pregúntele a los muchachos que pasan por la calle con un costal al hombro y pregúntele a ellos si están en libertad. ¿Ellos qué le van a decir? ¿Sí o no? Claro. Libertad. Ay, más que cualquiera. Ah, me acuesto y me levanto cuando se me antoje, hago lo que se me da la gana, nadie me tiene que decir nada. Son cadenas invisibles, pero no solamente ellos, todos tienen, los que están sin el Señor, hay unas cadenas invisibles, por lo tanto piensan ellos como piensan los que están en la calle, piensan los demás que están en libertad cuando realmente están en esclavitud. Y eso es lo que está diciendo aquí. Pero estamos en ese estado cuando vinimos a Jesús, cuando fuimos comprados por su obra para ser libres. Ahora hay una esclavitud diferente, una esclavitud donde le pertenece mi vida a mi Señor, una esclavitud donde voluntariamente yo digo, Señor, yo te quiero servir. El resultado de la esclavitud en la cual estaba antes era bueno o malo, destrucción de mi vida, la muerte eterna, pero el resultado de poner mi voluntad a disposición de aquel que compró, el resultado de poner mi vida a su servicio, será positivo o negativo para mí. Obviamente será de bendición. Entonces dice, por eso dice el versículo, otra vez el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Qué bueno que hoy, como resultado de esta reunión, usted le diga, Señor, yo viví en pecado, yo hice tantas cosas, mi cuerpo sirvió para tanto pecado, afecté a otras personas, pero hoy, Señor, quiero que mi ser y mi vida sean para tu servicio. Si antes malgasté mi vida en esto, hoy voy a bien gastarla contigo. Mis fuerzas, mi cuerpo, mis talentos, mi ánimo, mi todo a tu servicio. Entonces me pongo a tu disposición, Señor. Sea del pecado para muerte, sea obediencia para justicia. Pero dice el 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, ¿a quién le está diciendo Pablo esclavos del pecado? ¿A personas drogadictas? ¿A personas alcohólicas? ¿A quiénes? Todos los que habían creído, a todos los que estaban allí en Roma, que habían llegado a la fe, todos ellos tenían la misma experiencia que la nuestra. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y qué bueno que lo recordemos, que a pesar de que no estábamos en un vicio, de que no estábamos en la droga o en tantas cosas, yo era esclavo del pecado, iba a la muerte y el Señor me compró. Y qué bueno que eso me dé gratitud al Señor. Señor, yo era, no lo sabía, pero era esclavo del pecado y gracias porque pagaste por mí para darme libertad. Y dice el 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Si usted ha llegado a Cristo, ¿usted qué es para Dios? ¿Un qué? Usted lo es, lo cree. ¿Está viviendo conforme a esa verdad? ¿O usted piensa que cuando hace un servicio para el Señor es que usted está siendo muy bondadoso en su corazón, usted es muy generoso y le está dando un poco de su tiempo a Dios? ¿O mi vida en verdad le pertenece por completo a Él y soy su siervo tiempo completo? ¿Usted está viviendo como un siervo de Dios? ¿Lo está haciendo? ¿Usted era esclavo y ahora es siervo de justicia? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esos siervos de la justicia es para los líderes, para los ancianos o pastores, ¿para quiénes? Para todos.
Usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Qué está haciendo para Él? ¿En qué le está sirviendo? ¿Cómo está desarrollando ese servicio de Dios? Y, y mire lo que dice el 19. Esto es la voluntad de Dios para nosotros. Mírelo como la voluntad de Dios para usted. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Cómo así que presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia? ¿Qué significa eso? Usted tal vez tomaba, usted la fornicación, adulterio, la droga, el odio, el rencor, resentimiento, su vida entera, sus manos, su cuerpo, sus pies, sus ojos, sus oídos, todo estaba para el pecado. Todo iba dirigido hacia allá. Su parte interna, su corazón, sus emociones, todo hacia el pecado. Así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, o sea, para ser más, una vida más santa, más pura, más como Dios quiere que sea, presenten sus miembros, su cuerpo, sus ojos, sus oídos, sus manos, sus pies, su corazón, sus emociones, todo su ser. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué significa presentar, Señor? Aquí estoy, Señor, mi cuerpo, mi vida, para ti, Señor. Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia, pero la pregunta es, ¿qué fruto, qué resultado, a qué le llevó a usted? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, el resultado de esa vida, de ese servicio al Señor, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin y resultado la vida eterna. Lo lo he mencionado, no sé, una vez, dos veces, no recuerdo. Hay un himno que es, creo que el 410 en los himnarios. ¿Se acuerdan de los himnarios? De los cafecitos, yo creo que todavía deben estar por ahí. eh, que decía, he de ir de un creyente en una cama, había vivido, había sido salvo y había vivido su vida después de la salvación como quería. Había como que vuelto al mundo y hecho cosas después de haber tenido ese encuentro con el Señor. Y él escribió, he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, he de presentarme allí, darle todo yo quisiera de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. Qué tristeza es llegar al último día de mi vida, llegar allí en mi cama, allí en el hospital donde esté, y mirar hacia atrás y decir, fui salvo hace tanto tiempo y no he hecho nada para mi Señor. Fui salvo, viví mi vida antes de Cristo en el pecado y para eso sí hubo tiempo, para eso sí hubo manos, para eso sí hubo pies, para eso sí hubo esfuerzo, para eso lo hubo todo. Pero cuando el Señor me salvó, para Él no hubo nada. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, he de presentarme allí, darle todo yo quisiera de los años que perdí caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. Y entonces sigue allí, vamos a mirar en Gálatas, Gálatas 5,
Está hablando de otro contexto de cuando llegó a la iglesia allí, a las iglesias de Galacia, la idea de que la salvación no era por gracia, sino que había que hacer algo, volver a la ley, cumplir normas para ser salvos, y cómo la gente vivía en torno a ese cumplir normas y no en esa confianza en Cristo. Y dice 5:1, estad pues firmes, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque cuando yo vengo a los pies de Jesús, puedo permitir otra vez volver a cosas que antes viví. Puede pasar, sí. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la fuerza de Dios para vivir como Dios quiere. Pero si yo me suelto de su mano, pasa cuando un niño está aprendiendo a caminar y se suelta de la mano de papá, fácilmente puede que caer. Es tiempo entonces de tomarme de la mano para evitar caer, porque soy frágil, porque soy pequeño, porque no puedo con este mundo y todo lo que le rodea, con todo lo que trae el día a día, no puedo, entonces me tomo de la mano de Él. ¿Y qué es tomarme de la mano de Él, verdad? Es ir a Él cada día, es decirme, Señor, estoy enfrentando esto, me preocupa aquello, Señor, tenemos que tomar decisión en este caso, no sé qué hacer. Señor, tuve un problema con mi esposo, con mi esposa, y tal vez reaccioné mal. Ayúdame, Señor, a cambiar eso. Y cómo manejar este tema con él o con ella, cómo manejar el tema con mi hijo rebelde, cómo manejar el tema con el pequeño que está creciendo, cómo le enseño, cómo le instruyo, cómo manejo el tema laboral. Hay cosas que están pasando ahí, que situaciones con personas que me parece que no están bien. ¿Cómo estoy viviendo en el día a día con el Señor? Entonces, pasamos al versículo 13. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad, dice el versículo 13, fuisteis llamados. ¿El Señor nos hizo libres? Sí, pero nos hizo libres ¿para qué? Para vivir en libertad, para no estar otra vez bajo las cadenas que antes teníamos. No usen la libertad como ocasión para como yo soy libre, como el Señor me salvó, puedo hacer lo que se me antoje, entonces puedo tomarme ciertas libertades. No, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Todos hemos aquí sido esclavos del pecado. En eso somos iguales. Pero tal vez alguno o algunos de los presentes todavía sigue siendo esclavo del pecado. Es decir, no ha tenido ese encuentro con Jesús, no ha reconocido su esclavitud, no ha reconocido que hay unas cadenas que le han y que le llevan a la muerte y que Cristo pagó en la cruz para darle libertad. Y ha recibido ese pago y esa libertad a través de Jesús. Pero a partir de eso comienza un camino en el cual Dios quiere que viva, que disfrute de la libertad. Pregunta, ¿estás tú disfrutando la libertad? ¿Vives en libertad? ¿Completa libertad delante de Dios? Todos hemos sido esclavos del pecado. La libertad no viene por mi esfuerzo, sino que es resultado de la obra del Señor a mi favor. Si hemos sido rescatados de la esclavitud, ¿no deberíamos vivir y servir a nuestro Señor? Todo nuestro cuerpo debe ser para la gloria de Él. Hoy sirves al Señor, lo estás sirviendo hoy, estás seguro, segura, estás sirviendo al Señor. Hoy vives para el que te libertó. Hoy vives para el que te libertó. Vamos a orar.
Y terminamos. Señor nuestro, los judíos, cuando el Señor les habló, no creían en que ellos eran esclavos. Y no es diferente hoy. La humanidad, bajo la manipulación del enemigo y la carne, bajo las redes sociales y la publicidad, que dicta sus actuaciones, que dicta sus decisiones sin que ellos se den cuenta, no entienden que son esclavos, esclavos del pecado, que obedecen a ciertas determinaciones del pecado sin darse cuenta, pensando que viven y hacen lo que quieren, realmente viven y hacen lo que otro siembra en su corazón. Y aún el Señor habla al corazón y dice, he muerto por ti, he pagado, he entregado mi vida, aún puedes venir a mí para recibir la vida que quiero darte. Señor, queremos pedirte que si alguien, alguno o alguna, no ha tenido ese encuentro con Jesús, venga a Él hoy mismo y reciba la libertad, la vida, el perdón a través de Jesús. Pero también oro por mis hermanos y hermanas que viven en un mundo contaminado, que viven en un mundo lleno de esclavos y esclavas, y que podemos de alguna manera vernos enredados en situaciones que nos quiten y resten libertad, en situaciones que nos pongan cargas, en situaciones que hagan que nuestro paso disminuya, que nos hagan tropezar y caer. Oramos que nos ayudes a vivir en esa libertad, a vivir para aquel que nos libertó, a reconocer lo que somos ahora. Antes no reconocíamos lo que éramos, esclavos. Ahora debemos reconocer lo que somos, siervos de justicia, siervos de nuestro Señor, quien pagó por nosotros y murió en nuestro lugar. Siervos que voluntariamente y con toda razón deberíamos decir, Señor, aquí estamos, aquí está nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras manos y pies, nuestros ojos y oídos, todo nuestro ser está, Señor, para que tú lo utilices para tu gloria, para que otros conozcan que están en esclavitud, pero que también alguien pagó por ellos. Señor, ¿cómo te estoy sirviendo? ¿En qué te estoy sirviendo? Y si te estoy sirviendo continuamente o solamente son actos eventuales en mi vida. Soy un siervo ocasional o un siervo de cada día para ti, Señor. Ayúdanos, guárdanos, abre nuestros ojos y entendimiento y gracias por tu palabra. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.